Volumen de control. Un volumen de control es una región fija en el espacio elegida por el estudio termodinámico de los equilibrios de masa y energía para sistemas de flujo. El límite de volumen de control puede ser un envolvente real o imaginario, y la superficie de control es el límite del volumen de control. El teorema de transporte de Reynolds. Este teorema consiste en una conexión entre el volumen de control y la superficie de control de un sistema que se está analizando. También podemos definir el teorema de transporte de Reynolds como el paso de propiedades langarianas a propiedades eulerianas, es decir, que nos monta las dos descripciones que podemos hacer en un sistema de volumen de control y superficie de control en una sola ecuación, donde sale la ecuación de B minúscula es igual a B mayúscula sobre M. Esta ecuación nos iguala o nos hace entender propiedades extensivas y propiedades intensivas. La propiedad extensiva en este caso va a ser B mayúscula y la propiedad intensiva va a ser B minúscula. Entonces, como propiedades extensivas, o sea, B mayúscula, que es la que vamos a usar para la derivación del transporte de Reynolds, van a ser como la masa, el volumen, la cantidad de movimiento. Igualmente, P minúscula hace alusión a una propiedad intensiva que representa la cantidad del parámetro por unidad de masa. Ecuación 1. Propiedad de las partículas verdes evaluadas en el sistema va a ser igual a la propiedad de las partículas verdes en el volumen de control. Ahora un poco más explícito de qué trata esta ecuación. Esta ecuación lo que nos quiere decir es que la propiedad del fluido en el sistema, lo que es la región punteada como amarilla, lo que nos trata de decir es que la propiedad B está evaluada en un tiempo inicial del sistema. Eso nos quiere decir que la propiedad B de las partículas verdes evaluada en el tiempo inicial tiene como referencia el volumen del control, el cual nos ayuda también en el tiempo inicial que se cumple la ecuación. Ecuación 2. Propiedad de fluido evaluado del sistema cuando el tiempo avanza va a ser igual a la propiedad de este volumen de control cuando avanza el tiempo menos la región 1 más la región 2 que avanza en el tiempo. Un poco más explícito también se podría decir que el T más el delta T nos dice, ya como estaba en el enunciado arriba, es cuando la partícula se mueve, entonces nos representa el avance del tiempo, que en este caso iría el movimiento de izquierda a derecha. Entonces sería el volumen, la propiedad del fluido del sistema mientras se mueve es igual a la propiedad del fluido, que es la región amarilla, con el volumen del control mientras el tiempo avanza, menos la región 1, que está denominada como B1, B sub 1, la cual sería la región amarilla. Esta región, que es nueva, también avanza con respecto al tiempo, pero lo que pasa es que tiene partículas ajenas a nuestro sistema, es decir, que no nos interesa mucho lo que está haciendo. Entonces se suma B sub 2, que sería la región 2, que sería la región que nos interesa en este caso, que contiene partículas que nos interesan. Pero a la misma vez, estas partículas son las que se salen del volumen de control. Los volúmenes de control pueden llegar a representar o a presentar una deformación o un desplazamiento dependiendo de lo que queremos, pero en este caso queremos utilizarlo como una región fija y constante. Ecuación 3. La resta de la ecuación 1 con la ecuación 2 y cada uno de los términos por un delta t. En este caso, como nos podemos dar cuenta, ahí tenemos términos semejantes, es decir, el sistema, las propiedades del sistema con las propiedades del sistema y el volumen del control con el volumen del control, y todo se divide en un delta t. Lo que pasa acá es que las regiones no se pueden restar con ninguna porque debido a esto estas regiones solo son utilizadas cuando avanzan en el tiempo, entonces solo se les coloca el delta t. Ecuación número 4. Usamos concepto de la derivada cuando delta t tiende a cero y esta ecuación general del teorema del transporte de Reynolds. En esta ecuación, como ya se dijo, se utiliza el concepto de la derivada, es decir, se plantea un incremento en el tiempo que va a ser cero. En este caso, entre más pequeño sea el intervalo del tiempo, será de una manera más detallada lo que pase con nuestro sistema. Entonces, se convierten ambas en una derivada. En el primer caso sería la derivada de la propiedad evaluada con el sistema es igual a la derivada de la propiedad evaluada con el volumen de control menos la región 1 más la región 2. Estas dos regiones se denominarán o estarán dadas como flujos, lo cual nos sirve o nos explica
que el volumen de control cumple una función de los flujos que también puede tener unos flujos que atraviesan la superficie de control o salen. Entonces, derivación del teorema de transporte de Reynolds. Bueno, nos vamos a basar de dos sistemas para poder hacer el análisis y sacar las ecuaciones para poder llegar a la ecuación general RTT, que es la del teorema de transporte de Reynolds. Bueno, empezamos diciendo que B es una propiedad extensiva. Entonces vamos a decir que B del sistema en T1 es igual al B del volumen de control en T1. Esta va a ser una igualación para poder reemplazar más adelante en la derivación, pues ya será mencionado en su momento. Y vamos a decir que T2 es igual a T1 más un delta T, pero lo vamos a escribir como T2 para poder pues, reducir espacios en las ecuaciones, pero ya sabemos que T2 es T1 más un delta T. Entonces empezamos diciendo lo siguiente, que B del sistema en T2 es igual a B del volumen del control en T2 más B2 en T2 menos B1 en T2. A esto simplemente vamos a hacerle dividir todo sobre un delta T y nos queda que delta de B del sistema sobre delta T es igual a B del sistema en T2 menos B del sistema en T1 sobre un delta T. A partir de esto vamos a decir que delta de B del sistema sobre delta T es igual a B del volumen del control en T2 menos B1 en T2 más B2 en T2 menos B del sistema en T1 sobre un delta T. Como les decía anteriormente, B del sistema en T1 es igual a B del volumen del control en T1, es decir, que son los mismos. Entonces procedemos a reemplazar ese B del sistema en T1 por B del volumen del control en T1 para que podamos así simplificar la ecuación. Entonces nos queda que delta de B del sistema sobre delta T es igual a B del volumen del control en T2 menos B del volumen del control en T1 sobre delta T menos B1 en T2 sobre delta T más B2 T2 sobre delta T. Entonces aquí ya tenemos una ecuación como general, pero nos hace falta derivarla. Para derivarla lo que hacemos es cuando delta T tiende a 0. Entonces hacemos un límite cuando delta T tiende a 0 de delta de B del sistema sobre delta T igual al delta del T cuando el límite de delta T cuando tiende a 0 de B del volumen de control en T2 menos B del volumen del control en T1 sobre delta T más el límite cuando delta T tiende a 0 de factor de B2 T2 sobre delta T menos B1 T2 sobre delta T. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a aplicar la derivada material. La derivada material nos dice que es un dB sobre un dt. En este caso va a ser dB del sistema sobre un dt. Entonces aplicamos esto y decimos que dB del sistema sobre un dt es igual a la derivada respecto al tiempo de B el volumen de control más el límite de delta t cuando tiende a 0 de B2 T2 sobre delta t menos B1 T2 sobre delta t. Teniendo esto en cuenta, procedemos a escribir, a simplificar la ecuación. Entonces vamos a decir que B minúscula es igual a B mayúscula sobre M, donde B mayúscula, como dijimos, es una propiedad extensiva, por ejemplo la masa, el volumen, eso, y B minúscula es una propiedad intensiva. Teniendo esto en cuenta vamos a despejar la B mayúscula. Entonces B mayúscula nos queda igual a B minúscula por M, que M es la masa. Entonces, teniendo esto en cuenta nos queda que el límite de delta T cuando tiende a 0 de B1 T2 igual a B1 por M1. Acá lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de otra manera con ayuda de 4 ecuaciones. Ecuación de densidad, ecuación de masa, ecuación de volumen y ecuación de distancia. Procedo a explicar cada una de ellas. La ecuación de densidad nos dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La ecuación de la masa nos dice que la masa 1 es igual a la densidad 1 por el volumen 1. La ecuación de volumen nos dice que el volumen 1 es igual al área 1 por una distancia 1. Y que la ecuación de distancia nos dice que x1 es igual a una velocidad 1 por un delta t. Acá simplemente reemplazamos valores semejantes y reescribimos la ecuación. Entonces nos queda el límite de delta t cuando tiende a 0 de B1 T2 sobre delta t es igual a B minúscula 1 por densidad 1 por área 1 por velocidad 1 por el delta t sobre delta t igual a B puntito 1. B puntito 1 nos hace referencia al flujo másico de entrada. ¿Sí? Y hacemos lo mismo con B2, simplemente escribimos densidad 2 por área 2 por velocidad 2, todo en el tiempo 2, es igual al flujo másico de salida del sistema. ¿Sí? Entonces ya reemplazando valores en la ecuación que vimos anteriormente,
Decimos que dB del sistema sobre dt es igual a la derivada de volumen de control respecto al tiempo más factor de flujo másico de salida menos flujo másico de entrada. Esto nos hace referencia a la ecuación general de RTT, que es la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, pero hay una que se conoce más, que es la integral. Entonces también podemos integrar de esta manera y van a significar exactamente lo mismo, pero se usa más que todo la integral. Entonces vamos a decir que la integral es una dB sobre ds igual a una derivada de la triple integral del volumen de control dB minúscula por la densidad por un delta de volumen más la triple integral de la superficie de control dB por la densidad por un BAN. Ese BAN nos hace referencia a toda la parte de la ecuación dB1 por densidad 1 por área 1 por velocidad 1 por un delta T. Eso es lo que nos hace referencia a ese BAN por un delta de área. Y esta ecuación es la que más se usa para resolver los ejercicios del teorema de transporte de Reynolds. Es la ecuación con las integrales que pues más se usa. En cuanto a la interpretación física, el teorema de transporte de Reynolds proporciona un enlace entre ideas de volumen de control e ideas de sistema. La ecuación es ampliamente utilizada en mecánica de fluidos y otras áreas con el fin de analizar el comportamiento de un sistema en diferentes etapas de tiempo usando el método Langreano y Euleriano al tiempo. En el lado izquierdo de la ecuación antes del igual se observa la tasa de cambio durante el tiempo en un parámetro extensivo. Esto puede representar la tasa de cambio de masa, momento, energía o momento angular, dependiendo de la elección del parámetro B. Debido a que el sistema se mueve y el volumen de control es estacionario, la tasa de cambio de tiempo de la cantidad de B mayúscula dentro del volumen de control no es necesariamente igual a la del sistema. El primer término en el lado derecho, luego del igual, nos representa la tasa de cambio de B mayúscula dentro del volumen de control, como el fluido fluye a través de él. También nos muestra que el caudal másico a través del área elemento de A dado por B2 es positivo para la salida de flujo y negativo para la entrada. Relación con el derivado material. La interpretación física de este derivado es que proporciona la tasa de cambio en el tiempo de una propiedad del fluido, ya sea temperatura, velocidad, densidad, viscosidad, etc., o sea, propiedades extensivas, asociada con una particular partícula del fluido a medida que fluye. El valor de ese parámetro para esa partícula puede cambiar por el hecho de que hay efectos inestables asociados con el movimiento de la partícula. El término que implica la derivada temporal de la integral del volumen de control representa efectos inestables asociados con el hecho de que los valores del parámetro dentro del volumen de control pueden cambiar con el tiempo. Para un flujo constante, este efecto se desvanece, ya que el fluido fluye a través del volumen de control, pero la cantidad de cualquier propiedad B mayúscula extensiva dentro del volumen de control es constante en el tiempo. El término que involucra la integral de la superficie de control, es decir, la segunda integral que vemos en la ecuación, representa los efectos convectivos asociados con el flujo del sistema a través de la superficie de control fija. La suma de estos dos términos da la tasa de cambio del parámetro B, es decir, propiedades extensivas, para el sistema que corresponde a la interpretación de la derivada material. En pocas palabras, la ecuación nos quiere decir que la suma de esos dos parámetros, tanto de la integral como el volumen de control como la de la superficie de control, nos da la interpretación de la derivada material que encontramos en la misma ecuación, pero reescrita como derivada. Efectos constantes steady. Como podemos observar, esta ecuación es la número 4, la cual se utiliza el concepto de la derivada. En este caso va a haber un cambio en la cantidad B asociada en el sistema distinto a 0. Para flujos constantes, la cantidad de la propiedad B dentro del volumen de control no cambia con el tiempo. La cantidad de la propiedad asociada con el sistema puede o no cambiar con el tiempo dependiendo de la propiedad particular considerada y la situación del flujo involucrada. Efectos inestables unsteady. Para tales casos, cualquier tasa de cambio en la cantidad de la propiedad extensiva asociada con el sistema es igual a la tasa de cambio de la misma dentro del volumen de control. Esto se puede ilustrar considerando el flujo a través del sistema. Para tales situaciones inestables especiales en las que la tasa de entrada del parámetro
de la propiedad extensiva es exactamente equilibrado por su tasa de salida. Movimiento de volúmenes de control. Para la mayoría de los problemas de mecánica de fluidos, el volumen de control se puede considerar como un volumen fijo por donde circula el fluido. Sin embargo, hay situaciones para las que el análisis se puede simplificar si se permite que el volumen de control se mueva o se deforme. Las situaciones más generales implicaría un volumen de control que se mueva, acelera y se deforma, como era de esperar en alguno de estos tipos de controles. Por ejemplo, en la primera imagen donde se muestra un volumen de control en el movimiento, en la cual una corriente de agua con una velocidad B golpea una paleta que se mueva con una velocidad constante. Puede ser que sea de interés determinar la fuerza que la cual se ejerce el agua sobre la veleta. Tales como problemas ocurren con frecuencia en turbinas donde una corriente de fluido de agua o vapor golpea con una serie de palas que se mueven más allá de la boquilla. Para analizar este tipo de problemas es ventajoso utilizar el volumen de control móvil.